damos la bienvenida, Sandra, a esta segunda parte de la píldora de hoy, que tratará de impresión 3D y propiedad intelectual. Tu nombre es Sandra Rodríguez y eres consultora también de Clark Moder. Y nada, te dejo con todos nuestros asistentes. Bueno, adelante, Sandra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación a esta píldora formativa. Vamos a compartir aquí en estos 40 minutos que tenemos, una de las mejores prácticas que aplicamos precisamente para todo lo que puede ser el proceso de gestión de los proyectos de investigación y desarrollo y cómo precisamente podemos estar utilizando lo que nos acaba de explicar nuestra compañera, toda la información que podemos estar recopilando y explorando a través del mundo de las diferentes modalidades como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, para que esto nos acompañe precisamente en la gestión de cualquier proyecto de I+D y a fin de, por supuesto, verificar el feliz desarrollo y éxito de cualquier proyecto en el área, por supuesto, de salud. Y vamos a tomar como ejemplo, vamos a venir precisamente a mostrar varios ejemplos en lo que puede ser cómo ha sido la evolución de la tecnología de la impresión 3D o la manufactura aditiva y cómo a través precisamente de la propiedad industrial intelectual podemos estar viendo el desarrollo de los mismos. La lámina inicial precisamente se refiere, y creo que habrán oído la noticia, a una impresión del primer corazón con tejidos y vasos humanos que hizo la Universidad de Tel Aviv. Eso sencillamente como referencia y ya más adelante vamos a dar mayores detalles al respecto. ¿Puedo pasar? Bueno, sí, perfecto, ya. Bueno, definitivamente es una tecnología totalmente disruptiva con gran potencial que está transformando diversos sectores industriales, incorporándose y ya es una realidad que está al alcance del público en general, como veremos a continuación con algunos ejemplos. Pero podemos estar resumiendo, por ejemplo, a través de esta imagen, que es un proceso que en esencia nos permite crear objetos físicos, por supuesto, y para lo cual ese proceso combina tanto herramientas de software, de hardware y los mismos materiales para trabajar en conjunto, y aquí vemos toda la exposición de las diversas técnicas o las diversas tecnologías para la impresión 3D y cómo ellas precisamente van combinando los diversos materiales para la creación de los objetos deseados. Aquí un breve resumen de lo que realmente involucra el proceso de una forma muy simplificada, donde tenemos, por supuesto, el producto que queremos o la imagen del producto que queremos reproducir, que se traslada en un archivo de una manera muy simple, en un archivo digital, se dan una serie de instrucciones a través de un software y a través de ese software le dan las instrucciones precisamente a la impresora que va aplicando las diversas técnicas según las instrucciones que le da para hacer la reproducción, y en este caso como puede ser la impresión a través de una serie de capas sucesivas unas sobre otras, ¿no? La impresión ya es, diríamos que este tipo de tecnología que casi data a sus inicios desde los años 60, de los años 70, en un principio se utilizó para la creación de prototipos, pero ya actualmente es una realidad. Ya actualmente es parte de las diversas industrias como la misma biofabricación de las prótesis en el ámbito dental, en el ámbito de los dispositivos médicos, joyería, aeroespacial, sector automotor. Y ya veremos más adelante precisamente cómo diversos estudios, por ejemplo, señalan el crecimiento, diríamos, exponencial de esta tecnología. Por ejemplo, Gartner señalaba o estimaba que se demandaría a nivel del año 2019 más de casi
6 millones de impresoras 3D versus medio millón que habían estimado a nivel del año 2016. Otro estudio tienen la referencia final de la lámina, también señala, por ejemplo, hecho una consulta hecha precisamente a todos los que son empresas de partes, suplidores de partes a nivel de Alemania, que este tipo de tecnologías les puede estar ahorrando a ellos más de 3.000 millones de euros anuales, nada más con el uso de la impresión 3D. Y eso se puede resumir a través, por ejemplo, de cuáles podrían ser esos beneficios que tiene la impresión 3D en la industria actual desde el punto de vista de la fuente versus precisamente cómo se puede estar customizando y reduciendo costes de una manera también desde el punto de vista de simplificar las piezas. Veía un ejemplo de la General Motors, donde una pieza que involucraba, para una pieza del motor que involucraba 18 proveedores, se reduce a una y siendo muy compleja, con mayor eficiencia, con mayor durabilidad. Entonces son muchos los beneficios y la misma transformación del mercado que pues va a estar incorporando y ya está incorporando desde hace mucho tiempo lo que es la impresión 3D o la manufactura por adición. De hecho, Boeing desde hace 20 años las piezas internas las imprime a nivel de sus trabajos locales. Entonces, de forma que esto es, vamos a un proceso en el cual el recorte de los costes es sustancial. Por ejemplo, se estima que aproximadamente representaría para todo lo que puede ser el sector de partes un ahorro del 20% en el costo total del producto. Un ahorro precisamente también en tiempo, en reducción de materiales, de residuos, en el mismo proceso de descentralización o de customización a gran escala, muy cerca en cada uno de los centros. Y por supuesto, la versatilidad que da, tal vez dar soluciones a diseños muy complejos. Algunas cifras desde el punto de vista de mercado, que hay varios reportes, pero por ejemplo uno realizado por Fredonia en el año 2017 estimaba alrededor de 5.000 billones de dólares, con una tasa de crecimiento aproximadamente de un 21% por año. Actualmente otro estudio reciente no hace nada, publicado a finales del 2018, ya señalaba alrededor de unos 7 billones y con una tasa de crecimiento del 27%. Entonces son datos que realmente se dan, pero también se refuerzan si nosotros revisamos todo lo que es el mundo de la propiedad industrial intelectual a través de las patentes. Y de hecho, como bien les comentaba, esas primeras tecnologías que datan ya hace casi de medio siglo, de los años 60, y que las cuales ya han pasado al dominio público. Una de las primeras fue precisamente de este inventor de Dinamarca, que lo que hizo fue solicitar una patente en el año 1967 que usaba dos rayos láser para crear objetos. Un poco las referencias que tenemos aquí al respecto de esa patente, y vemos aquí lo que bien comentaba Mercedes, las diferentes publicaciones que se han hecho a partir de la, podríamos decir, de la patente madre de Dinamarca. Aquí tenemos todo el mapa de prioridad de esa familia y todas las publicaciones en las cuales han estado involucradas. Esta es otra patente precisamente también de los años 70 que describe el modelado de las capas para crear estos objetos, realizada por esta empresa Hico Western. Esta es otro de los precisamente de las tecnologías, y este es el señor George
Hall, que inventó este aparato de la estereolitografía, que es una técnica de impresión 3D que se refiere a un método para imprimir objetos capa por capa. Precisamente él hace la solicitud de la patente en 1984 y en 1986 crea esta empresa que actualmente es una de las líderes en el sector. Y aquí tienen parte de esa primera patente. Y aquí tienen precisamente, podemos estar viendo dentro del mapa de prioridad, que es bastante extenso, de varias publicaciones, en muchos casos norteamericanas, europeas, japonesa, cómo ha sido el desarrollo de la invención de la misma. Si revisáramos el portafolio y buscáramos la información a través de esta empresa, vemos que actualmente tiene más de 68 familias, que realmente se traducen en casi 400 documentos de patente, por decir algo, los cuales han reivindicado derecho en los principales mercados, como lo podemos estar apreciando acá, fundamentalmente en Estados Unidos, en la oficina europea, en Japón y en Alemania, y haciendo también uso, por supuesto, de la oficina internacional de la WIPO. Pero más adelante vamos a ver ejemplos un poco de este tipo de información que nos aportan los documentos. Aquí vemos que una gran parte son, el 85% son patentes, modelos de utilidad, algunos diseños, y es un poco lo que nosotros podemos ir deshojando la margarita en función de la información que nos suministran los documentos de patente, modelos de utilidad. Precisamente dentro de los antecedentes, esta es la referencia a otro método, como fue el método de la sintetización de láser selectiva, que fue desarrollada por el doctor Carl Decker de la Universidad de Texas. Esta es otra referencia precisamente a la tecnología de modelado de posición fusionado de 1989. Yo lo que quiero con estas simples referencias es para que vayan viendo cómo el récord histórico de las diversas tecnologías y cómo precisamente a través de esta información es muy efectivo la difusión del conocimiento y la mejora precisamente continua de las diversas tecnología. Esta empresa, al igual que la que habíamos visto de 3Systems, son una de los líderes en el sector y casi que siguen un patrón igual. Se solicita la patente en 1989 y precisamente es cuando se funda esta empresa. Otras soluciones precisamente en esta misma área realizadas en este caso por el MIT, pero que posteriormente fueron licenciadas a una empresa, Z Corporation, que en la década del 2000 fue comprada precisamente por la empresa 3D Systems. Entonces vamos viendo cómo va siendo esa dinámica del sector de impresión 3D, donde uno de los sectores y una de las aplicaciones que podemos estar explorando ya a partir de los años 90 es precisamente la bioimpresión, que es un poco más el tema en este caso que nos ocupa de ver cómo este tipo de tecnología va a estar apalancando el sector salud. Y haciendo una revisión, como veremos más adelante en el estudio que les voy a presentar, empresas como Organo Novo fue una de las pioneras precisamente en la bioimpresión de tejidos. Aquí se hace referencia a una patente que señala y describe los dispositivos, el sistema y el método para la fabricación precisamente de esos tejidos. Precisamente perdón, déjame que me fui en la anterior. Precisamente esta patente o esta empresa tiene su sede a nivel de Estados Unidos y lo que hace es imprimir parches de tejido, por ejemplo, para los hígados,
para el hígado humano y implantarlo en ratones y al parecer está funcionando beneficiosamente. Estos parches son muy delgados y se usan precisamente para prolongar la vida de los pacientes hasta que puedan recibir los trasplantes adecuados. Y se estima que esas pruebas a nivel de humanos ya estarían para el año, bueno, ya cerca, el año 2020. En nada, se podría estar diciendo. Esta fue precisamente una empresa de reciente creación en el área. Y aquí lo que sencillamente de lo que se trata es cómo nosotros nos podemos poner y podemos observar el mundo de la propiedad intelectual, industrial e intelectual con unas gafas que nos permitan extraer los datos que nos ayudan a soportar a nosotros precisamente las diversas decisiones que tenemos que tomar en el momento de la gestión de cualquier proyecto de I+D+, sobre todo en el ámbito de la investigación y desarrollo, donde una de las cosas que nos ocupa precisamente al momento de iniciar cualquier proyecto de I+D es de no reinventar la rueda. De hecho, les traigo algunas estadísticas, aunque creo que nos quedamos un poquito cortos, pero señalaban unas estadísticas de una oficina austriática, la oficina de Austria a nivel nacional de la propiedad industrial e intelectual, que se estimaban alrededor de más de 300.000 solicitudes de patentes denegadas al año, sencillamente porque no tenían novedad, porque no hacemos los deberes en un principio de una búsqueda básica a través de las diversas bases de datos públicas que tenemos a nuestro alcance, tanto como bien mencionaba mi compañera Mercedes, de la base de datos de la EPO, de la base de datos nacional Invenes, de la base de datos de la WIPO, Spacenet, o de las mismas bases de datos si se tiene posiblemente acceso a bases de datos privadas. Pero es una mejor práctica que nos va a nosotros a enriquecer desde el punto de vista de saber realmente dónde estamos posicionados al momento de iniciar cualquier proyecto de I+D, quiénes pueden ser nuestros mejores partners, dónde se están generando los conocimientos, la referencia a cada uno de esos, a los que están realmente generando el conocimiento en las áreas que puedan ser de nuestra actividad. De hecho, se estima que alrededor del 30% de la inversión de I+D en Europa se tira a la basura, precisamente porque estamos invirtiendo recursos y tiempo en algo que ya está desarrollado. Y lo que queremos es de alguna forma presentar precisamente que a las patentes como una de las principales fuentes de información. Es una información temprana, estructurada, es un lenguaje técnico económico compartido a nivel mundial y yo creo que esa es una ventaja que debemos aprovechar nosotros al máximo, porque precisamente puedes estar infiriendo a través de ellos las diversas estrategias comerciales que pueden tener nuestros competidores, los centros, a través, por ejemplo, de las citas, como ellos hacen en cada una de las patentes, en esa revisión previa para fundamentar su desarrollo y cómo se diferencian con respecto a lo que hay en el estado del arte. Las citas es un indicador de la calidad de las invenciones que se hayan sido desarrolladas y la repercusión que hayan tenido al respecto. O sea, y aquí precisamente nosotros tenemos a nuestra disposición en las diversas bases de datos, en tanto nacionales como internacionales, de la norteamericana, la de la WIPO, la misma Spacenet o la japonesa, información sobre los diversos desarrollos que se están realizando a nivel mundial, dependiendo. Entonces, aquí lo único que se requiere es que realmente hagamos un buen diseño de la estrategia de búsqueda. Pero aparte de eso, también quería comentar qué es
en la primera página de cualquier documento, por ejemplo, de patente, es un lenguaje tan estructurado que tenemos alrededor de más de 600 campos bibliográficos, donde podemos nosotros estar precisando quién es el organismo solicitante. Ya nos han hecho el trabajo en lo que se llama, desde el punto de vista de la clasificación internacional de patente, como el tesauro, el área en la cual están enmarcadas cada una de las soluciones que se proponen. De hecho, a nivel de la impresión 3D no existía el código, se ha creado precisamente para poder clasificar, y en la medida en que se va generando nuevas soluciones, nuevas áreas técnicas, se va desarrollando y se va incrementando esa clasificación internacional y se van perfeccionando y se van haciendo cada vez a más detalle. Es un tesauro totalmente vivo. A nivel de la misma publicación, en las diferentes opciones que tenemos, país de prioridad, país de publicación, podemos estar infiriendo cuáles son las estrategias a seguir, de qué se trata, qué realmente está reivindicando, como ya bien ha explicado un poco mi compañera. Entonces, vamos a aprovecharnos precisamente de esta fuente de información tan rica para que nos brinde soporte precisamente en las diversas instancias de toma de decisiones en cualquier proyecto de I+D, donde nosotros constantemente nos hacemos preguntas. Tal vez este sea el punto crítico de manera inicial, y al mismo momento las diversas opciones o preguntas que nos hacemos al momento de la explotación o de la misma defensa. En los mismos proyectos europeos que muchos de ustedes habrán participado, nos piden que hagamos un trabajo o que sea una mejor práctica doble. Por un lado, realmente lo que me vayas a proponer, haz los deberes y haz una buena revisión del estado del arte, de forma de que lo tuyo no sea reinventar la rueda, no sea redundante, pero al mismo tiempo que no infrinja derechos de los que ya están presentes en el mercado. Entonces nos piden de alguna manera lo que dicen los FTO, el análisis de riesgo de infracción al momento de introducir cualquier producto en el mercado. Entonces, de lo que se trata es cómo nosotros nos podemos estar apalancando a través de la recuperación de la información a través de de una fuente de información como pueden ser los documentos de patentes, los modelos de utilidad, para dar respuesta, ya sea sencillamente porque lo que necesito es ver las tendencias y en función de eso identificar qué posibilidades, qué nicho tengo en función de mis propias competencias en mi institución, ver si lo que se me está ocurriendo tiene opción de ser protegido, si no estoy infringiendo derechos de nadie, si más bien para defender mis derechos necesito hacer un informe para invalidar el arte previo, identificar, bueno, patentes equivalentes en otros mercados. Un poco cómo podemos estar nosotros dando respuesta a las diversas interrogantes, y sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la impresión 3D, les traigo un ejemplo al respecto de cómo lo podríamos estar diseñando una estrategia muy simple, cómo podemos estar haciendo uso, que no es solamente el mundo de las patentes, y lo que quiero reflejar aquí es cómo nosotros vamos armando ese puzzle de información para dar respuesta a nuestras preguntas, y precisamente la pregunta es la que va a direccionar qué fuentes son las que voy a consultar y con qué fuentes voy a hacer la sinergia. En ningún momento las patentes el análisis de la patente está desvinculado del mundo del mercado o de la parte de las noticias o del marco legislativo ni de los mismos artículos científicos. Es la sinergia de todo ello para nosotros poder entender realmente cuál es la dinámica del mercado o del área en la cual requerimos hacer el trabajo. Bueno, aquí sencillamente es algo referencia de los más de 100 términos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer el diseño
de la estrategia tenemos que ir identificar cuál es la nomenclatura, cuáles son las palabras claves que debemos estar utilizando. Y eso también lo podemos estar acompañando con explorar dentro de la clasificación internacional. Aquí puse la internacional, pero tenemos varias, tenemos la CPC, las diversas secciones o los códigos por medio de los cuales yo pudiera estar aprovechándome del trabajo que ya han hecho las diversas oficinas en la clasificación de las patentes. Y precisamente, por ejemplo, en este caso, a los que no estén muy familiarizados sobre lo que es la clasificación, es un código alfanumérico en el cual tiene 8 secciones, donde la sección B se refiere precisamente a las técnicas industriales, específicamente después acompañada de una numeración. Bueno, aquí el B33 que refiere a todo lo que es la tecnología de fabricación aditiva, el BY fabricación aditiva, y aquí específicamente con las diversas tipos de tecnologías que hay en el área, y aquí aunque no lo presenté hay una serie de códigos o lo que llamamos grupos o subgrupos en los cuales se va detallando cómo va siendo clasificada. Es por sinterizado selectivo láser, corresponde al BY30001. Y así vamos jugando de tal manera de que no vamos combinando la clasificación con las principales palabras claves y la ubicación de esas palabras claves en los diversos campos bibliográficos. Por ejemplo, en el campo bibliográfico como son los claims o las reivindicaciones, que es realmente el corazón de cualquier innovación. En este caso, por ejemplo, hice algo muy sencillo, solamente de combinar los códigos de la clasificación internacional del subgrupo B33Y, que ya como hemos visto es el que se refiere a todo lo que es la manufactura aditiva, combinado con la clase A61, que es lo que se refiere a todos los desarrollos del sector salud, y haciéndolo sin ningún tipo de límite y acorde a la base de datos que estaba consultando, que en este caso es una base de datos privada, que me arroja ese resultado sin poner ningún tipo de límite. Mira, estamos hablando que hay más de 2.128 familias de patente, de las cuales casi 7.000, 6.905 patentes, publicaciones al respecto, donde los principales generadores de conocimiento en esta área son tanto China como Estados Unidos, y el mismo uso de las oficinas internacionales precisamente por el carácter global que tiene el sector salud. Vemos los principales mercados en los cuales se han extendido o la solicitud de los derechos. Vemos un mapa de keywords. Yo pudiera haber estado combinando esta estrategia muy básica, inicial, sencillamente viniéndome por colocar todos los posibles términos al respecto. Pero aquí lo que yo realmente quiero demostrar es cómo ustedes pueden ir de alguna forma profundizando en el análisis cuantitativo de esta información y obteniendo un escenario muy preliminar de ver cuál es la tendencia, cuál es la dinámica en este sector. Por ejemplo, en los últimos 20 años podemos estar analizando, habíamos hablado que teníamos alrededor de unas 2.000 familias, los cuales se traduce en casi 7.000 publicaciones y bueno, y el mundo de las patentes que realmente hayan sido concedidas. En esta gráfica vemos cómo ha sido el desarrollo de las solicitudes anuales, tanto de familias, publicaciones y las mismas concesiones. Vemos que hay una tendencia creciente continua que de alguna manera reafirma precisamente tal vez hasta las mismas cifras desde el punto de vista de mercado que hemos comentado previamente y en los reportes de mercado que no he colocado aquí al respecto, pero vemos esto denota como la tendencia, que aunque aquí lo vemos en esencia es porque no ha concluido el año 2019, pero también en esencia estos 2 últimos años, bien sabemos, hay un periodo oculto en el cual en cada una de las oficinas
aún no se ha publicado los derechos totales realmente que han sido gestionados, ¿no? Entonces estos números seguramente serán aún mayores, tanto del 2017 como del 2018 en lo que se refiere precisamente a las mismas publicaciones, porque es un proceso de la actualización de las bases, de las mismas bases de datos. Pero si deshojamos un poquito más la margarita en función de esta actividad, vemos, por ejemplo, que quienes son los principales generadores desde el punto de vista de país de solicitudes de familia, vemos aquí un repunte. Desde un principio, por supuesto, ha sido Estados Unidos, como lo vemos por el mismo recuento del punto de vista de los antecedentes, donde muchas de las compañías que había referido previamente son empresas norteamericanas, pero vemos aquí cómo la actividad ha sido, diría yo, exponencial desde el punto de vista de China. Y bueno, tampoco se queda atrás en la actividad de Estados Unidos, seguida por supuesto en la oficina europea. Aquí vemos otra lámina en función por lo menos de las primeras 20 jurisdicciones, entre las cuales se encuentran las oficinas internacionales, como la WIPO y la EPO. Y aquí volvemos otra vez a tener otros tipos de mensajes. Por supuesto que China es uno de los principales generadores. Miren, casi representa, diría, un 67% del total de las familias, pero sin embargo, el interés del mercado, que es un poco lo que denota el nivel de publicaciones, viene, por supuesto, cubierto por su actividad nacional y muy poco por lo que puede estar siendo el interés de otros países en el mercado chino. Lo hay, pero no mucho. A gran diferencia de Estados Unidos, donde aquí precisamente resalta como el principal mercado de interés, que es un poco lo que nosotros inferimos. ¿Quiénes o otras empresas? De hecho, la mayoría de veces ya a veces uno observa patrones por parte de diversas empresas por país. Por ejemplo, Estados Unidos es un país donde la mayoría de las empresas utilizan la vía internacional, desarrollan una estrategia de comercialización muy amplia. China, sin embargo, su actividad es más local, aunque eso está cambiando. Japón también utiliza bastante la oficina internacional y de hecho siempre uno de los principales mercados donde él va a reivindicar derechos es en Estados Unidos. Y así sucesivamente vamos un poco, se puede estar apreciando, esto cambia por supuesto en función de cada una de las áreas que sean objeto de estudio y bueno, nosotros aquí estamos a nivel de la posición número 14, pero ya después esto es también de deshojar la margarita, esta gestión, cuál es el tipo de instituciones que hacen el mayor número de solicitudes. Son instituciones académicas, son hospitales, son institutos de investigación y desarrollo, es el sector privado, las empresas. Entonces podemos ir de alguna manera identificando cuál es la dinámica en cada uno de los países o mercados de interés. Y en este caso, por ejemplo, tenemos, bueno, quiénes son los principales, los primeros 20 con mayor magnitud de solicitudes. Aquí en el ordenamiento está en función del número de familias. En este caso no se aprecia un líder a bote pronto, por más que también tengan publicaciones. Se ve a veces por la misma, por lo reciente del área, que está muy atomizado, ¿ok? Uno empieza a analizar y a ver este tipo de datos que están de manera cuantitativa en entender, bueno, déjame ver quién es Ali Technology. Ali Technology es una empresa que está dedicada en el sector salud, pero sobre todo a la parte de servicios dentales, que provee
prótesis, uno empieza un poco a ver la dinámica. Bueno, 3M es una empresa que conocemos de toda la vida, de comienzo del siglo, que está en diversos sectores industriales, donde uno de ellos es el sector salud y la parte sobre todo específicamente de materiales y cuál. Entonces vamos de alguna manera viendo en profundidad la participación de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos muchas universidades asiáticas, donde precisamente también destaca que no hay mayor extensión. Vemos cómo las empresas sí tienen una extensión más amplia de su actividad, pero fíjense, Universidad de Jinan, Universidad de Jilin, Universidad de Shanghái, diversas universidades. Si yo a esto hago el reagrupamiento y digo, bueno, mira, yo quiero ver realmente qué me representa a mí el muchas de ellas son del sector, perdón, son de la región asiática. Los hospitales apenas un 7% y es un poco el reagrupamiento que estamos viendo acá, y aquí empezamos a ver entonces otros actores que participan con las diversas solicitudes. Entonces, bueno, reaparece, por ejemplo, el grupo Siemens. El grupo Siemens tenía varias, dentro de su organización, diversas formas de haber gestionado la solicitud de propiedad industrial intelectual en esta área. Aquí es importante, cuando nosotros estamos haciendo el análisis, entender la dinámica de organizacional de una empresa, donde pueden estar comprando a otras empresas biotecnológicas, y eso también tiene que estar incorporado dentro del análisis, pero que a bote pronto nos da una buena visión de sector. Aquí sencillamente traigo algunos ejemplos de cómo ustedes podemos estar haciendo la búsqueda si tuviéramos la necesidad de estar identificando partners específicos en el área, por ejemplo, de esta empresa biotecnológica que por una noticia precisamente mencionaba que han hecho ya un implante exitoso. Pero si nosotros vemos la cartera, ok, mira, es una empresa que tiene a 18 familias, de las cuales casi más de la mitad ya han sido concedidas, y que desde el punto de vista del mundo de las patentes, donde ha reivindicado derechos, creo que se ha quedado de una manera muy local, tanto en el mercado norteamericano como puede ser en el mercado asiático, que en esencia es en el cual él lo concentra. Y vemos que la actividad realmente ha estado a principios, todas estas solicitudes han estado a principios, bueno, en los últimos, su actividad ha estado en los últimos 5 años. Ejemplos precisamente de la impresora que utilizan y cómo ellos han reivindicado derecho en cada uno de ellos. Esta es otra, precisamente, que nos salía en el conjunto. Esta es una empresa biotecnológica inglesa, donde tendré pocas familias, pero con una elevada repercusión, con más de 100 patentes al respecto, y en los mercados que han sido de mi interés, donde el 60%, porque es una empresa que tiene ya varios años de larga data, el 60% de ese portafolio está en vigor. Este es otro ejemplo de la empresa que ya hemos mencionado, de 3D Systems. Voy a pasar un poquito más rápido en función de esta. Esta precisamente, y es el caso, por ejemplo, de Stratasys, siendo pionero precisamente en este tipo de técnicas. Fíjense, tiene más de 317 familias, las cuales representan casi 1.500 patentes en todo el globo a nivel mundial. Y yo pudiera estar en este universo, porque esta es una empresa que trabaja con muchos sectores, y en especial también trabaja con el sector médico y dental, y brinda varias soluciones.
yo puedo estar delimitando esta cartera y verificando, por ejemplo, déjame ver todas las soluciones que tú tienes en el ámbito de el sector salud, y pude haber dicho, bueno, vamos a limitar esta estrategia de decir, eh, busco todas las patentes de Strasis y limitadas con el código A61, por ejemplo. O yo quiero ver realmente con quién ha trabajado esta empresa, y eso lo puedo inferir no solamente a través de las diversas noticias o reportes que se hagan de trabajos en conjunto, de joint venture, de artículos, sino también al mismo nivel de las patentes, donde puedo estar bien, analizando si ha tenido algún tipo de coautoría, y aquí, como podemos ver, no ha sido mucha, pero seguramente ha sido en aquellas partes donde él ha tenido que identificar con quién tengo que hacerlo en conjunto, porque yo precisamente este conocimiento no lo tengo. Y entonces esto también es bastante útil para saber la fortaleza, el partner, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué está protegiendo y cómo eso lo han puesto en el mercado. Y es sencillamente un poco de ejemplo que también desde el punto de vista de este tipo de trabajo puede ayudar a identificar dónde localizar un mejor partner. Y aquí, bueno, era precisamente la foto que refería desde un principio en la presentación, donde precisamente aún es algo muy básico, porque el corazón aún no bombea, como bien decía el profesor, pero bueno, que es un gran paso precisamente, que abre una puerta a la investigación para perfeccionar este tipo eh, de impresión que requiere aún mayor trabajo. Pero el esquema sencillamente refiere cómo tú extraes células del paciente y cómo tú separas esas células de tal manera que creas un hidrogel personalizado, reprogramas y diferencias todas esas células desde el punto de vista cardíaco. Y yo aquí ya un poco de lo que yo realmente puedo leer, pero que en esencia lo que estamos generando es esa biotinta que posteriormente, a través de la impresión de la impresora, podemos estar realizando y confeccionando ese parche cardíaco, esa estructura aún más compleja. Sandra, disculpa, soy Alicia. Tenemos que ir terminando, por si puedes un poco resumir. Ya está listo. Gracias. Esta era otra de las empresas precisamente en el área de bioimpresión. Un poco la cartera que tiene ella, de 7 familias y relacionadas precisamente y muy expandidas a nivel de todo lo que han reivindicado a nivel mundial, y un poco la misma referencia al respecto. Aquí el mismo uso, por ejemplo, de la modalidad del diseño industrial por empresas del sector, donde lo que en este caso sencillamente lo que protegen es la carcasa de esa impresora. Aquí, al mismo tiempo, todos los proyectos o las iniciativas que, por ejemplo, se inició en la Universidad de Bath de Inglaterra para el prototipado rápido de la manufactura, y esto a través de lo que es el software libre, que es licenciado, todas las asociaciones que ya hay precisamente para estandarizar términos y procesos relacionados a las tecnologías y a los materiales, tanto la organización norteamericana como la organización que refiere desde el punto de vista europeo, y que precisamente todo este tipo de soluciones de código abierto de alguna manera pueden cuestionar lo que puede ser la propiedad industrial intelectual, y como nosotros más bien, como bien referíamos a nivel inicial, refería a nuestra compañera, tenemos a nuestra disposición un conjunto
de modalidades tanto de patentes como diseños industriales, como en lo que es el secreto industrial, que las podemos estar combinando en un producto para poder tener la mejor estrategia de protección al respecto. Y precisamente ahorita está muy en boga lo que es todo el secreto empresarial, y que precisamente para este tipo de tecnología que combina tanto software como hardware, como la solución en sí misma, una de las vías podría ser precisamente incorporar el secreto empresarial para de alguna manera proteger y evitar lo que puede ser la ingeniería a la inversa, que de alguna manera atenta precisamente contra los mismos proyectos de investigación y desarrollo, y podemos estar proponiendo soluciones combinadas que tienen los requerimientos para precisamente el uso del secreto empresarial, lo que ya se había comentado sobre la propiedad intelectual y el registro del mismo. Y aquí, bueno, paso muy rápidamente, pero en esencia lo que se trata a través de este tipo de impresión 3D no solamente es la eficiencia desde el punto de vista de precisión, de flexibilidad, de customización y de ahorro de costes y de tiempo, sino al mismo tiempo de un mayor acceso al mismo público, que vamos a ver más adelante seguro en muy poco tiempo, como este tipo de desarrollos ya están totalmente al alcance de público. De hecho, se estima que el mercado de la bioimpresión estaría alrededor en el 2018, según lo que comentaban, de casi de $1 billón de dólares, con una tasa de incremento del 20% anual. Y todo ello debido precisamente a la búsqueda de alternativas, precisamente por el mismo crecimiento de las enfermedades crónicas, por lo reducido de la oferta de los trasplantes, que de alguna manera precisamente estarían de alguna manera impulsando todos estos proyectos de investigación y desarrollo a nivel de la bioimpresión. Bueno, disculpen lo atorado, pero ya, si hay alguna pregunta. Vale. Había una persona que había realizado una pregunta, pero no sé, decía que si podías comentar algo sobre el reto que supone para la propiedad industrial e intelectual el que las tecnologías puedan replicar elementos o productos de terceros a partir solamente de un archivo 3D. Que pueda haber sido obtenido ilícitamente, y se refería a las tecnologías de impresión 3D, ¿se entiende? Sí, se refería, sí, que es más que todo la parte de lo que sea desde el punto de vista del uso. Adiós. Prosigue, Sandra. A ver, porque es que precisamente ese es un tópico en el cual yo creo que lo conveniente, y dependiendo de cómo sea desde el punto de vista de la estrategia que se debe seguir y de la explotación comercial, si es de un uso personal y no se le está dando mayor, como le digo, no se demuestra que se está haciendo una explotación comercial del mismo, poco podemos resguardarnos al respecto, porque seguimos aquí en el mismo ámbito del software, del diseño, a menos que podamos estar protegiendo, supongo yo, un catálogo de diseños de impresión que de alguna manera nos dé. Yo diría, si se gusta, que me escriba y lo consultamos, porque aquí también intervienen los que pueden ser expertos precisamente en lo que es la propiedad intelectual, como bien comentaba Mercedes. Y aquí tal vez el gran punto es cómo combinamos propiedad industrial e intelectual, o el mismo secreto, de tal manera que nos pueda dar una estrategia que nos blinde. No hay una estrategia única de cómo proteger una solución,
muchas veces cuando nos llegan a nosotros aquí búsquedas y nos dicen, seguramente esto es netamente software, pero sorprendentemente, y también como bien comentaba Mercedes, dependiendo del marco legal de cada uno de los países, donde bien sabemos que tanto los principales mercados como Estados Unidos y China han sido sumamente permisivos desde el punto de vista de lo que son los desarrollos o la protección de desarrollos de software y de hardware. Tal vez Europa ha sido más cautelosa, pero también eso está cambiando. Entonces vemos ahorita, de hecho, cualquier cantidad de soluciones y yo en este caso funciono como Santo Tomás. Prefiero precisamente abstraerme, aunque en muchos casos seguramente no saldrá, pero prefiero hacer la búsqueda porque en la mayoría de los casos siempre me llegó mi sorpresa. No solamente por la cantidad de patentes que están generando el mundo asiático, sino también porque muchas soluciones que tú pensarías que desde el punto de vista de software tal vez no estarían presentes, están siendo protegidas porque tal vez hacen una combinación o una parte de ella. Entonces, es como tú de alguna forma logras diseñar una estrategia que realmente te protege y reivindique. A veces pongo el ejemplo de una empresa, pero bueno, este es el caso de un proyecto europeo en el cual el profesor o el investigador había desarrollado un test de análisis para las personas más propensas al suicidio, y dado que el suicidio en el país donde el cual estaba haciendo el estudio es un problema de salud pública, necesitaban de alguna manera incorporar una herramienta que les permitiera primero que nada detectar las personas más propensas para hacerle el tratamiento. Este señor hizo con más de 10 años de trabajo, desarrolló como decir un test, pero al mismo tiempo ese test requería de un dispositivo que tomara las funciones fisiológicas al respecto para poder medir el nivel de sudoración de las personas, y lo que hizo, de manera muy resumida, lo que hizo fue él proteger el dispositivo, pero todo lo que era el software y la interpretación en esencia del software, el estudio lo protegió a nivel de secreto. Y él fundó la empresa a partir de allí y bueno, ahorita está siendo aplicado a nivel de muchos otros países como una herramienta para la prevención del suicidio, que yo me quedé loca desde el punto de vista de la infografía. También es una de las principales causas también de muerte, entre una de las principales causas de muerte a nivel mundial. No sé si he contestado, creo que no, pero preferiría que me hicieran o que me remitiera o se pusiera en contacto con nosotros para poderle dar una respuesta con mayor detalle. Sí, yo remito estas preguntas, Sandra, a David y Edu, que estaban haciendo preguntas, te las remitiré. Y como tienen tus datos, las personas que lo necesiten pueden ponerse en contacto contigo, porque nos hemos ido de tiempo y no podemos continuar. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a ti. Y gracias a todos. Os pongo en contacto, no os preocupéis, y recibiréis la presentación tanto de Mercedes como de Sandra. Gracias a todos, especialmente a nuestras ponentes, a Mercedes y Sandra, y buena tarde. Buenas tardes. Hasta ahora.